¿Podría la vida, tal como la concebemos, nacer sin el abrazo del agua y sin el aliento del oxígeno? Esa pregunta, como un eco que se pierde en la inmensidad del cosmos, nos invita a mirar más allá de los límites que la ciencia ha tallado en la piedra de nuestro entendimiento. En la quietud de la noche, cuando el cielo se vuelve un lienzo de estrellas, la mente se abre a la posibilidad de que la existencia no dependa de los elementos que consideramos sagrados. Bienvenidos a Bean Space. Durante milenios, la humanidad ha tejido un paradigma en el que el agua es el lecho donde germina la conciencia y el oxígeno, el suspiro que alimenta la llama interior. Los ríos, los mares, los glaciares, todo ello ha sido el espejo de nuestra propia fragilidad. Pero el universo, vasto y silencioso, no se rige por la comodidad de nuestras analogías. En lunas cubiertas de metano, en atmósferas de amoníaco, en volcanes de silicio, la química escribe sus propias reglas, y con ellas, tal vez, la biología también. Imaginemos por un instante una esfera de hielo que no es agua, sino etano congelado, susurros de nubes densas que se deslizan sobre una superficie que nunca ha conocido una gota líquida. Allí, la energía no fluye a través de la oxidación, sino mediante reacciones que liberan calor al combinar compuestos de nitrógeno y carbono. Los organismos, si es que podemos llamarlos así, podrían extraer energía de la radiación ultravioleta, transformando fotones en enlaces químicos sin necesidad de respirar oxígeno. En esa danza de átomos, la información genética podría codificarse no en bases de nucleótidos, sino en patrones de cristales de silicio, una arquitectura tan rígida como la propia roca. La química nos muestra que el agua es un solvente excepcional, pero no el único. Solventes como el metanol, el amoníaco o incluso el ácido sulfúrico pueden disolver compuestos orgánicos bajo condiciones extremas. En laboratorios, científicos han creado sistemas que replican procesos metabólicos sin agua, demostrando que la vida, o al menos la vida tal como la definimos, puede existir en medios que a primera vista parecen inhóspitos. Estas experiencias nos recuerdan que la definición de vida es una construcción humana, una narrativa que se adapta a la evidencia que descubrimos. En la frontera entre la biología y la astrofísica, la búsqueda de exoplanetas nos revela mundos donde la temperatura media es tan baja que el agua permanece congelada eternamente, o tan alta que se vaporiza en un velo de gases tóxicos. Sin embargo, la detección de moléculas como el fosfato o el metano en atmósferas lejanas sugiere que la química prebiológica podría estar en marcha, aún sin la presencia de agua líquida. ¿Podría una forma de conciencia emergente alimentarse de reacciones que no involucren oxígeno, sino que utilicen el azufre como aceptador de electrones? La respuesta quizás yace en la capacidad de la materia para reorganizarse en patrones autosostenibles, una propiedad que trasciende los elementos específicos. Al contemplar estas posibilidades, la pregunta se vuelve más profunda. ¿Qué es lo esencial para que una entidad sea considerada viva? ¿Es la capacidad de reproducirse, de evolucionar, de responder a estímulos, o hay un umbral de complejidad que aún no comprendemos? La respuesta parece escabrosa, como la luz de una estrella distante que apenas roza nuestra retina. Pero la curiosidad humana, esa llama que arde en la sombra del desconocido, nos impulsa a seguir indagando, a seguir mirando más allá del horizonte familiar. Y aquí, en este cruce de ideas, te invito a reflexionar. ¿Qué piensas tú? Déjame tu reflexión en los comentarios. De verdad quiero conocer tu perspectiva. Al cerrar este viaje mental, la imaginación se vuelve la brújula que nos guía a través de los mares desconocidos del cosmos. Cada hipótesis que hemos desgranado, cada experimento que ha desafiado la noción tradicional de agua como cuna de la vida, nos recuerda que la realidad no se conforma a nuestras expectativas, sino que se despliega en capas de complejidad que apenas empezamos a vislumbrar. La posibilidad de que una entidad viva respire a través de compuestos de azufre o que su metabolismo se base en reacciones que no requieren oxígeno abre una ventana a un abanico de ecosistemas que podrían prosperar bajo cielos de metano
en cráteres de silicio o bajo la presión aplastante de gigantes gaseosos. Imagina por un momento una forma de vida que se ancle a la energía de los rayos cósmicos, que utilice la radiación como fuente de impulso, tal como lo hacen ciertos microorganismos extremófilos en la Tierra. Visualiza una arquitectura biológica que se construya a partir de polímeros de nitrógeno, que se autoensamblen en estructuras semejantes a cristales, capaces de almacenar información y replicarse sin necesidad de un medio líquido. Estas ideas, aunque parezcan sacadas de la ciencia ficción, encuentran su fundamento en la química de los elementos que abundan en el universo: carbono, nitrógeno, fósforo, azufre y, por supuesto, el hidrógeno, que bajo condiciones adecuadas puede formar compuestos con propiedades solventes distintas a las del agua. En lunas que giran alrededor de gigantes gaseosos, los vientos de hidrógeno y helio pueden arrastrar moléculas orgánicas a profundidades donde la presión convierte el metano en un líquido denso, ofreciendo un entorno donde la vida, si existiera, tendría que adaptarse a una densidad y viscosidad que desafían nuestra intuición. Todo ello nos lleva a cuestionar la propia definición de vida. ¿Es el agua un requisito indispensable o simplemente una condición favorable que la Tierra ha ofrecido? ¿El oxígeno es el único aceptador de electrones viable, o el azufre, el cloro, el nitrógeno pueden desempeñar ese papel en mundos diferentes? La biología, tal como la conocemos, se apoya en la capacidad de los sistemas para mantener un estado de homeostasis, para extraer energía de su entorno y para reproducirse con cierta fidelidad. Pero si la energía proviene de fuentes exóticas, si el medio de intercambio no es líquido sino sólido o gaseoso, la arquitectura de esa homeostasis podría ser radicalmente distinta. Al reflexionar sobre estas posibilidades, surge una pregunta que trasciende la ciencia y se adentra en la filosofía. ¿Qué significa estar vivo en un universo donde las reglas que consideramos sagradas pueden no aplicarse? Tal vez la vida sea, en última instancia, una manifestación de la tendencia de la materia a organizarse en patrones de complejidad creciente. Una tendencia que se manifiesta bajo cualquier condición que permita la autorreferencia y la retroalimentación. Si esa es la esencia, entonces cualquier entorno que ofrezca la mínima ventana para que la información se almacene, se procese y se transmita, podría albergar una forma de existencia, aunque para nosotros resulte incomprensible. Este pensamiento nos invita a abrir la mente, a dejar de lado el antropocentrismo que nos hace creer que la Tierra es el único modelo viable. Cada descubrimiento de exoplanetas, cada espectro que revela la presencia de compuestos inesperados, cada experimento de laboratorio que muestra la viabilidad de reacciones sin agua, son destellos que iluminan la inmensidad del abanico de posibilidades. Y es precisamente en esos destellos donde la curiosidad humana encuentra su combustible, la certeza de que aún hay mucho por descubrir, que cada respuesta abre nuevas preguntas, que el horizonte del conocimiento se expande como una ola que nunca cesa. Así, al terminar este recorrido, te dejo con una última reflexión. Si la vida puede existir sin agua ni oxígeno, ¿qué otras fronteras invisibles podrían estar esperando ser cruzadas? ¿Qué formas de conciencia podrían emerger en entornos que hoy consideramos inhóspitos? La respuesta quizás no sea una sola, sino un mosaico de posibilidades que se entrelazan en la gran trama del cosmos. Si este viaje ha despertado tu imaginación, si sientes que la pregunta sigue resonando en tu interior, te invito a compartir tus ideas en los comentarios. Cada perspectiva enriquece el debate y nos acerca un paso más a comprender la magnitud de lo que aún no sabemos. Y si este tema ha resonado contigo, si deseas seguir explorando los misterios que se ocultan entre las estrellas, considera suscribirte y activar la campanilla. No es una obligación, sino una forma de acompañarnos en futuras travesías. Un me gusta también ayuda a que más buscadores de respuestas encuentren este espacio, y eso nos permite seguir alimentando la conversación. En última instancia, la vida, sea cual sea su forma, es un espejo que refleja la capacidad del universo para reinventarse. Que nuestra curiosidad sea la luz que, aunque tenue,
siga iluminando los rincones más oscuros del abismo cósmico. Gracias por acompañarme en este pensamiento, y hasta la próxima reflexión.